Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado, Investigación y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional, contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración y el 3er Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASHRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Osorno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado, Investigación y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración y el 3er Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASHRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Osorno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria, se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, Aire Acondicionado, Investigación y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos,
Comisión Gubernamental de Ozono, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, estos auditorios diseñaron las empresas expositoras quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector H-VAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina los esperamos en próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars de la Expo Frío Calor Argentina. Las imágenes que estábamos viendo recién eran de la edición del 2018, que se realizó en el Centro Costa Salguero, al igual que se va a realizar la edición del 2021, del 17 al 19 de junio. Para aquellos que desean inscribirse y participar de la Expo, pueden realizarlo sin cargo en www.expofriocalor.com.ar, y para aquellas empresas que estén interesadas en participar con un stand de la Expo, pueden contactarnos en info@expofriocalor.com.ar. Dicho esto, vamos a presentar a una de las empresas que estará acompañándonos en la edición del 2021, Necton, que nos desarrollará Mercado, conceptos básicos de refrigeración y seguridad. Antes de presentarlo a Mariano y dejarlo dar su presentación, queremos contarles que cualquier duda, consulta que surja a lo largo de la presentación de Mariano, pueden utilizar la opción de levantar la mano, que está en la parte inferior de la pantalla de las opciones de Zoom. Yo les voy a permitir hablar. Para eso necesitan tener el audio activado y pueden consultarle a Mariano esa duda que surja a lo largo de su presentación o finalizando. Así que ahora sí, sin más, lo presento a Mariano Pando. ¿Ahora me escuchan? Ahí está, eso, el micrófono. Ahí está el micrófono. Sí, el bendito micrófono. Bueno, bueno, ya me están viendo, me imagino todos, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, bueno, primero los saludo a todos y gracias por participar en esto. Bueno, yo soy Mariano Pando, voy a estar a cargo de esta presentación de Frío Industrias. Bueno, les voy a compartir justamente la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Bueno, cualquier cosa me avisa, Julieta, pero creo que se ve todo bien, ¿no? Sí, Como les Mariano, decía, cualquier cosa se lo informo, pero se está viendo lo que usted comparte. bien, bárbaro, perfecto. Bueno, como les decía, yo soy el ingeniero Mariano Pando, represento a la empresa Frío Industrias Argentina. Bueno, se ve que tengo un problema, disculpen. Pero, a ver si podemos ahora. Bueno, ahí está. Perdonen, discúlpenme. Somos, en Frío Industrias hace 30 años que está en el mercado de la refrigeración, ¿no es cierto? Nosotros fabricamos un refrigerante, dos actualmente, y usamos todo el proceso de fabricación, desde la obtención de la materia prima hasta la obtención del producto final. Ahí está. Acá pueden ver una foto de la empresa que está ubicada en la ciudad de Villa Mercedes, en San Luis. Y en esta pueden ver una primera aproximación, la primera imagen de la empresa. Déjenme ver acá, anotar. Esto que ustedes ven acá es propiamente la empresa donde se fabrica en este caso el R22. En esta foto pueden ver la zona de envasado. Nosotros envasamos prácticamente todo formato de envases, desde las latas de 1 kilo hasta biselis y también estanques de 20 toneladas aproximadamente. Acá pueden ver la zona de fabricación del 410, que es otro de los productos que actualmente nosotros estamos fabricando. Acá seguimos.
Como empresa que nos dedicamos a la fabricación, bueno, tenemos que asegurar la calidad del producto. Para asegurar la calidad del producto, nosotros tenemos o nos guiamos en base a dos normativas. Primero, una normativa de calidad, de aseguramiento de la calidad, que es la ISO 9000, que en este caso nosotros la certificamos allá por el 2008, justamente, y actualmente, bueno, estamos en las últimas versiones de la misma. Eso en cuanto a calidad. Ahora, con respecto a normativas técnicas, para asegurar que el producto cumple con las especificaciones, nos guiamos por la normativa privada, en realidad, que es la ARI 700, en sus distintas versiones. Prácticamente cada 1 o 2 años sale una versión nueva del ARI 700, en la cual se van incluyendo, ¿no es cierto?, todos los nuevos refrigerantes que van saliendo. En esta ARI, de todos los refrigerantes que existen, están las características, ¿no es cierto?, que deben tener los mismos. Por ejemplo, en este caso se está viendo lo del 22, ¿no es cierto?, en el cual alguna de las características es como la impureza, no puede ser mayor al 0,5%, o sea, el producto tiene que ser 99,5% puro para ser considerado un refrigerante, la humedad debe ser de menor de 10 ppm, y bueno, una serie más de características que lo hacen o que nos definen cómo debe ser para ser considerado un refrigerante. Para hacer estos tipos de análisis o guiarnos en todo lo que dice la ARI 700, nosotros contamos con un laboratorio completamente equipado para hacer todo lo que son distintos temas de análisis clásicos de laboratorio, así como, bueno, análisis más modernos o más instrumentales, como deben ser en estos momentos, como son los análisis de humedad, los análisis cromatográficos, que son los que terminan asegurando el producto como debe ser. En este caso, nosotros, como fabricantes, en este caso del 410, guiándonos en la normativa ARI, eh, tanto para grandes empresas como para el técnico que lo requiera, nuestro producto sale siempre con una serie de certificados de calidad que pueden ser pedidos. Obviamente, no todas las garrafitas salen con su certificado para que los tengan, pero se nos pueden pedir a la casa que lo compren o a nosotros directamente y nosotros tenemos loteado con las características. En este caso, lo que podemos ver es un análisis cromatográfico de un R410, en el cual podemos ver que se pueden observar los dos componentes. Ustedes saben que el 410 es un 50% R32 y un 50% R125, perdón. Bueno, acá se pueden ver esos dos picos, ¿no es cierto?, que representan esa composición. Acá pueden ver la composición calculada, según estos dos picos, que corresponde justamente a lo que dice la normativa ARI en este caso. Esto lo podemos hacer no solo con nuestro producto, sino con el resto de los productos, si alguien lo necesitara, porque no cualquiera tiene un laboratorio para hacer un seguimiento de calidad de los gases refrigerantes. Necton es nuestra marca propia de gases refrigerantes. Necton es una línea completa en la cual nuestros dos caballitos de batalla actualmente son el R22 y el R410A, que son dos productos que producimos nosotros. Mientras que el resto que ustedes ven abajo los comercializamos para tener un portfolio más grande, en el cual incluimos 134, R290, 404, R600, R141B y hace un par de años incluimos el amoníaco dentro de los productos que comercializamos. Por supuesto, el amoníaco es un producto más complicado de manejar por ciertos aspectos legales que hay que tener en cuenta para su comercialización y uso. Lo que yo les decía respecto a la posibilidad de analizar nuestro producto y el del resto, lo que también les quiero comentar es que nosotros fabricamos R22 puro, es decir, no es una mezcla. Es para que no se confundan, hay productos que suelen tener un nombre de fantasía que puede hacer que se confunda la gente, y lo ha hecho en muchas ocasiones. Es más, hubo preguntas siempre al respecto, pero, por ejemplo, acá pueden ver cómo sería un cromatograma de un R22 puro, en el cual se observa un solo pico importante, mientras que un R417B, que en el mercado suele aparecer con un nombre de fantasía, se pueden ver los tres componentes que tiene, ¿no es cierto?, que son el R125, el R134 y el R600. Eso es para que tengan en cuenta que nosotros hacemos R22 puro. Y respecto al resto de los productos que comercializamos, a diferencia de muchos otros de la competencia, nosotros cada producto que viene lo analizamos
¿no es cierto?, para asegurar al cliente que el producto que le vamos a entregar, que si bien no lo fabricamos, sino que lo adquirimos, lo importamos, pero es el producto que debe ser. En este caso se puede ver un R134 analizado por nuestro equipo y un R404A analizado por nuestro equipo de laboratorio en este caso. Bueno, con esto creo ya vamos terminando lo que es la presentación de la empresa. Empecemos con lo que es más la refrigeración. Un poquito de historia primero. La refrigeración comienza, obviamente, prácticamente desde el comienzo de la humanidad, pero digamos que a partir del 1600 es cuando se logra bajar un poco más la temperatura del hielo, ¿no es cierto?, con el simplemente agregado de sal al mismo. Y entre el 1600 y el 1800 es donde se empiezan a hacer una serie de investigaciones usando éter y los primeros compresores para ya tener el ciclo de refrigeración tal cual lo conocemos hoy, por supuesto, con el aumento de la tecnología y del tipo de materiales. Lo que son los refrigerantes sintéticos, que hoy se usan en su mayoría, es a partir del comienzo del siglo XX, cuando se empiezan a desarrollar, y sobre todo en los años del siglo XX, perdón, de los 1920 me refería, del siglo XX justamente, es cuando se dan los primeros. ¿Por qué? Porque al principio del siglo XX justamente es cuando se desarrollan los primeros equipos de uso doméstico. Y es complicado tener gases como el amoníaco, como el dióxido de azufre, como el dióxido de carbono. Y es cuando a partir de finales de los años 1920, cuando nacen, ¿no es cierto?, los primeros gases sintéticos, que podemos decir, que conocemos hoy, que son los CFC, los clorofluorocarbonos. Entre los años 30, 1930, los 1970 es cuando se desarrollan prácticamente el grueso de los CFC, los HCFC, que conocemos hoy, compuestos puros me refiero en este caso. Venía todo bien hasta que a mediados de los 1970, bueno, salió la primera hipótesis de que estos gases afectaban la capa de ozono, situación que fue confirmada a principios de la década del 80 a través de la NASA. En el 86 es cuando se funda Frío Industrias, en el 89 entra en vigor el Protocolo de Montreal, en el cual se empiezan a limitar el tema de los gases refrigerantes por este ataque a la capa de ozono, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y hasta hoy, entre el 1997 y el 2019, es cuando se ataca el otro problema, que es el calentamiento global a través del Protocolo de Kioto y una enmienda que se hizo en el 2019 al mismo Protocolo de Montreal. Ahora, es un poquito de historia de dónde venimos y hasta dónde estamos parados actualmente. En cuanto a los refrigerantes, propiamente dicho, normalmente los llamamos gases refrigerantes, está bien, son gases a temperatura ambiente, pero también podemos decir más bien que son un fluido refrigerante, porque dentro del equipo no son solo gases. Nosotros tenemos tanto como gases como líquidos. Y ese cambio de estado es lo que nos permite esta opción de absorber calor de un cuerpo, que por lo tanto se enfría, para tirar o llevar o transportar ese calor a otro lado. Que en los sistemas actuales, ¿no es cierto?, se hace a través de los equipos de compresión y de compresión, básicamente. Pero definamos calor, porque una cosa es decir, nosotros llevamos calor, pero ¿qué es el calor? El calor es bastante complicado de definir, un concepto medio abstracto, pero hace referencia a la transferencia de energía entre dos cuerpos cuando hay una diferencia de temperatura entre ellos. O sea, dos cuerpos a diferente temperatura, va a haber un flujo de energía desde uno a otro, eso es lo que nosotros llamamos calor, justamente. Va a ir siempre desde el cuerpo más caliente hacia el más frío o el menos caliente. Supongamos que tenemos una habitación, una casa, a una temperatura T1 y el ambiente externo está a una temperatura T2, donde la temperatura exterior es mayor que la interior. Pues bien, el flujo de calor va a ir desde afuera hacia adentro. Eso es innegable y es termodinámica pura. Lo que nosotros hemos logrado, junto con los fluidos refrigerantes, más la tecnología, es hacer parecer como que vamos en contra de las leyes termodinámicas, pero después vamos a ver que obviamente eso no es así. Y logramos que el flujo de calor vaya desde el foco más frío al foco más caliente, algo que en teoría no debería ser posible. Por supuesto, es simplemente una apreciación, nada más. Es algo que
como vamos a ver, se puede gracias a las propiedades de los fluidos refrigerantes. Para ver eso, les presento el diagrama de Mollier. El diagrama de Mollier es un diagrama en el que se ven varias propiedades de los distintos fluidos refrigerantes. En este caso es el diagrama de Mollier del R22. Para cada fluido refrigerante, ya sea puro o mezcla, hay un diagrama de Mollier específico. Obviamente el diagrama de Mollier se usó en sus momentos y se puede llegar a usar para diseñar equipos. Por supuesto, hoy se hace más que nada con softwares, inclusive software online, pero es muy útil para ver el tema de las propiedades y demás de los fluidos y por qué funcionan estos fluidos refrigerantes. Lo primero que vemos en el diagrama es que podemos observar una campana. Esa campana nos separa el diagrama en tres partes. Una parte donde el fluido es líquido, una parte donde el fluido es vapor, ¿no es cierto? Y una parte donde el fluido está en equilibrio, donde va pasando de líquido a vapor y dependiendo de en qué punto estemos, o hay más líquido o más vapor, pero está en ebullición, ya digámoslo. Esta es la línea de líquido saturado, ¿no es cierto? Para la izquierda es todo líquido, para la derecha empezamos a vaporizar, igual que la línea de vapor saturado. Cuando nos dirigimos hacia la derecha estamos en pleno vapor, cuando nos dirigimos hacia la izquierda empezamos a condensar. En la parte inferior podemos ver lo que es la energía, esa transferencia de calor de un cuerpo a otro. No tienen que ver el número absoluto, lo que nos importa es una diferencia siempre entre dos puntos. Podemos ver en el eje de las Y lo que es la presión, ¿no es cierto? Este diagrama está graficado en presión y energía. Podemos ver una serie de líneas que cruzan, donde las más importantes son las isotermas, que son líneas donde la temperatura es constante. Hay una temperatura, una isoterma específica, que es, bueno, una característica, como ven, de las isotermas, cortan a la campana en dos puntos, en una parte del líquido saturado y en otra parte del vapor saturado, pero hay una zona de la campana donde esa isoterma lo corta en un solo punto. Ese punto se llama temperatura crítica, que en el caso del 22 es 96 grados, y es importante esa temperatura crítica porque entre más alta sea, más fácil de condensar es el fluido refrigerante. Es más, por encima de esa temperatura crítica ya no se podría condensar sin realizar cambios de presión y demás. Hay otras líneas como son la isentrópica, que se usa mucho para lo que es la compresión propiamente dicha, líneas isocoras donde el vapor es constante, líneas que nos dicen qué cantidad de vapor y qué cantidad de líquido tenemos de acuerdo a donde estemos ubicados. Esto sería un diagrama de Mollier. Estos son todos los componentes que tiene. Y si nosotros ahora vemos en el diagrama de Mollier, vamos a sacar esto, vemos en el diagrama de Mollier y lo comparamos contra un ciclo de refrigeración, nosotros tomamos el primer punto del ciclo de refrigeración, la entrada del compresor. Ese punto lo podemos graficar en el diagrama de Mollier porque tenemos la presión, así como la temperatura. Y ustedes vieron que nosotros tenemos la presión y teníamos varias líneas de temperatura. Es cuestión de ubicar la línea de temperatura a la que correspondería ese punto y ya tenemos ubicado el punto de ingreso al compresor. En el compresor lo que nosotros hacemos es comprimir un gas refrigerante, ¿no es cierto? O un gas cualquiera en este caso, estamos hablando de un gas refrigerante. Cuando nosotros comprimimos, lo que hacemos es elevamos la presión del mismo. Al elevar la presión, en este caso también estamos elevando la temperatura. ¿A cuánto? Va a depender del tipo de gas. Esa es la temperatura de descarga del compresor. En el caso del 22, bueno, depende de ciertos factores, de cuánto se comprime y demás, pero podemos estar hablando alrededor de entre 80, unos 80 grados aproximadamente, un poco más inclusive. Cuando nosotros comprimimos un gas, le estamos entregando energía. Es lo que yo le digo. Como ven, para ir del punto 1 al punto 2, tenemos un calor entregado por el compresor. Esa energía es la que nosotros entregamos para poder aumentar la presión del gas refrigerante, en este caso. Ahora, nosotros estamos en el punto 2, que es la entrada del condensador. Cuando nosotros estamos en la entrada del condensador, pasamos hasta el final del condensador, hasta el punto 3, estamos condensando. Esa energía que nosotros estamos condensando, pensemos que el gas refrigerante yo dije que está a unos 80 grados más o menos, porque cuando lo terminamos de comprimir, se elevó la temperatura del mismo. Ahora, imaginemos que nosotros tenemos una temperatura externa de 40, 35, 40 grados. El gas refrigerante está a 80 y la temperatura externa está a 30. Por lo tanto, el calor va a ir desde el gas refrigerante hacia el exterior. ¿Hasta qué valor? Obviamente no menos de 35 grados, pero va a empezar a bajar.
Y de acuerdo a la presión en la que estemos trabajando, va a llegar un momento, ¿no es cierto?, como vemos aquí, en esta línea, que el gas refrigerante, todavía siendo vapor, empieza a bajar su temperatura, ¿no es cierto? Todas estas son las isotermas. A medida que yo me voy moviendo para este lado, voy bajando la temperatura hasta que corto a la curva, a esta campana. En ese momento, ustedes habían visto que las isotermas en este punto, dentro de la campana, eran horizontal. Recuerdan que venía así y se mantenía horizontal. Eso es porque la condensación se lleva a cabo bajo presión constante, nos mantenemos siempre a la misma presión, pero también a temperatura constante. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al final de la campana, donde después tenemos lo que se llama, ahí lo vamos a ver en un incremento después del tamaño del gráfico, el sobrecalentamiento. Y llegamos al punto 3. El gas se condensó y tenemos el líquido. En este punto, ¿no es cierto?, el líquido ingresa a el circuito de expansión, que puede ser una válvula, un capilar. En este punto baja, un capilar es un producto muy fino, una válvula de expansión es una válvula que tiene un pequeño orificio que nos produce una caída de presión muy grande. En este punto, una violenta caída de presión nos lleva a un poco de vaporización y el ingreso ya a lo que es el evaporador. Los gases refrigerantes, a menor presión, menor es la temperatura a la que ellos se encuentran. En este caso, nosotros bajamos violentamente también la temperatura porque estamos ebulliendo el gas. Entonces baja muy violentamente su temperatura. ¿Hasta cuál? Bueno, va a depender de la presión de trabajo, de la presión de evaporación en este caso, y de la temperatura. Y del gas refrigerante. Y a medida que se recorre todo lo que es el evaporador, volvemos desde el punto 4 hasta el punto 1, que es el ingreso del compresor. En ese evaporador, nosotros pensemos que estamos a una baja presión y una baja temperatura. 3 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, depende del circuito. Y el ambiente va a estar a más alta temperatura. En este caso estamos tomando calor del ambiente. Imaginemos un aire acondicionado que lo pusimos al mínimo, que haya 20 grados centígrados dentro de la habitación y afuera haya 40, pero no importa. Hay 20 grados centígrados, pero dentro del evaporador la temperatura es de -3, -5. Entonces el calor va a fluir desde el ambiente hacia el evaporador para llegar al punto 1 y volver otra vez a realizar el ciclo. Lo que ustedes pueden ver es que en el caso entre el punto 4 y el punto 1, ese es el calor que sacamos del ambiente. Esas son las calorías, ¿no es cierto?, básicamente, que le estamos sacando al ambiente. Mientras que en el condensador estamos cediendo todo ese calor al ambiente externo. Y no solo tenemos que ceder el calor que nosotros obtuvimos en el evaporador del ambiente interno, sino que también tenemos que entregar el calor que les dimos para poder comprimir a través del compresor. Es por eso que en su momento había algunos aire acondicionados, unos memes obviamente, en el cual se ponía el evaporador y el condensador del lado, o una vieja pregunta que se le suele hacer en las facultades o en los técnicos, ¿qué pasa si dejas la puerta de la heladera abierta? La temperatura aumenta o disminuye. Esto podemos ver claramente que si nosotros estamos preparados como el condensador en la misma habitación, a lo largo del tiempo la habitación va a estar más caliente, por más de que el evaporador enfríe. Porque el calor que el condensador elimina no es solo lo del evaporador, sino que es el calor que le entregamos al compresor a través de la energía eléctrica que le obtenemos, que le cedemos, básicamente. Así que ese es el motivo por el cual se calentaría la habitación y por eso, obviamente, el condensador siempre va afuera. Lo que yo les decía, y me había equivocado recién, en el punto 3 nosotros tenemos lo que es el subenfriamiento y en el punto 1 tenemos lo que es el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es importante para evitar que le llegue líquido al compresor, ¿no es cierto? Nosotros el compresor comprime gases, no líquidos, así que ese es el motivo de ese valor. Mientras que el subenfriamiento, entre más sea, mejor sería para lo que es evitar que cuando descomprimimos o entra en el capilar, haya mucha vaporización en el mismo. Pero bueno, tampoco podemos subenfriar infinitamente porque ya empezamos a disminuir lo que es la eficiencia del equipo. De acá
marcamos que nos gustaría que los gases refrigerantes tengan una serie de propiedades termodinámicas específicas, unas propiedades químicas específicas y unas propiedades ambientales específicas. Nos gustaría que trabajen a presiones positivas. Un gran enemigo de la refrigeración es los gases no condensables. Si nosotros tenemos presión positiva dentro del evaporador, en este caso, que es el equipo de baja presión, ante cualquier problema, sabemos que el gas refrigerante va a estar saliendo y no va a estar ingresando aire y humedad, que es otro de los grandes molestos. Que tenga un elevado calor latente, entre más alto sea, menos gas refrigerante para tener el mismo intercambio de energía. Que tenga densidad elevada, bajo volumen específico, hace que los equipos sean más chicos y tengan mejor eficiencia. Elevada temperatura crítica. Que sea químicamente estable, soluble y miscible con el aceite, no corrosivo. Que sea amigable ambientalmente, que no sea tóxico y que no sea inflamable. Inclusive hay más propiedades, pero estas son las más importantes y quisiera que las tuvieran todas. Pero lamentablemente, y como vamos a ver, no se puede tener todo y vamos a terminar eligiendo. Vamos a ver las primeras elecciones que hubo en lo que es la evolución, que es lo que vimos en la parte de la historia. Esta evolución, dijimos, pasamos de los gases refrigerantes tipo amoníaco, dióxido de carbono y dióxido de azufre, pasamos a los sintéticos. Estos sintéticos, HFC, CFC y HCFC, fueron desarrollados por un aspecto de seguridad. O sea, los otros productos eran o inflamables, trabajaban a muy alta presión o eran tóxicos. Pasamos a los CFC por un aspecto de seguridad. O sea, ganamos un punto. Lamentablemente, después se demostró que por un tema ambiental perdimos algo, ¿no es cierto? Ganamos en seguridad, pero perdimos el medio ambiente. Por eso es que se desarrollaron los HFC y fueron reemplazando a los CFC y a los HCFC. Otro problema ambiental con los HFC es el calentamiento global. Volvemos entonces ahora a tener otro tipo de refrigerantes en el cual vuelve a estar el amoníaco, nuevos refrigerantes, los HC, que son hidrocarburos, que vamos a ver que son inflamables, por lo tanto perdemos en seguridad. Ganamos en medio ambiente, pero perdemos en seguridad. Entonces es algo que no se puede tener. Y inclusive, es más, el R600, que se usa tanto en las heladeras, en vez de trabajar a presiones positivas, necesita trabajar a presiones negativas, en muchos casos. Por lo tanto, hemos perdido otra de las propiedades que nos interesaba. Es por esto que en el mundo de los refrigerantes, lamentablemente no tenemos un ideal, sino que tenemos que andar eligiendo entre el cual nos convenga más según nuestra situación. Para Friindustria, ¿qué significó esta evolución? Nosotros comenzamos fabricando el R12, se dejó de fabricar en el 2010, ahí es donde fue la última comercialización que tuvimos. Actualmente y hasta el 2030, y esto ya lo vamos a ver en la parte de mercado, propiamente dicho, llevamos hasta el 2030 vamos a fabricar el R22. Actualmente estamos en una etapa de transición fabricando el 410, porque el 410, van a ver, es un gas que está no para quedarse por mucho tiempo, va a tener unos cuantos años más, por supuesto, pero a la larga va a ser reemplazado por otros. ¿Cuáles? Podría ser un R32 puro, que es a donde Friindustrias va a mudar su producción, si todo sale como está previsto, ya sea puro o como las mezclas. El R32 es un gas que se usa en innumerable cantidad de mezclas. Bueno, todas estas mezclas de los 400, hay muchos de ellos que usan 32. Ahora, la producción. Disminuimos la de 22 y empezamos a aumentar la de 410. ¿Cómo y por qué? El por qué, seguramente esto ya lo han visto en otras presentaciones, es sencillo y es lo que vinimos diciendo hasta ahora. Es una problemática ambiental, que es por esto que se fueron dando de baja. Tenemos 4 generaciones de refrigerantes sintéticos. Los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos y las hidrofluoroolefinas, que son primera, segunda, tercera y cuarta generación. Primer problema, ODP, agotamiento de la capa de ozono. ¿Qué es ese ODP? Muy sencillo. Si nosotros tenemos ozono allá arriba, ¿no es cierto?, en la atmósfera, y llega un R12, en presencia de la luz solar se descompone, se libera el cloro ataca el ozono, descompone el ozono en monóxido de cloro y oxígeno, para luego volverse a descomponer en presencia de otro oxígeno para seguir haciendo daño. El ozono normalmente se destruye para absorber la luz ultravioleta. Por supuesto, a medida que ese ozono se destruye, hay ciertas circunstancias que se supone que son las tormentas eléctricas, así como la radiación solar que nos llega, que terminan regenerando el ozono. Y está en equilibrio la destrucción por presencia de la luz ultravioleta como la regeneración. Nosotros, al
emitir estos clorofluorocarbonos, lo que hacemos es poner otro elemento destructivo, por lo tanto, bajamos o cambiamos el equilibrio y hacemos que el ozono esté en menos concentración de lo que debería, y por eso el famoso agujero. Todos los CFC son los componentes que más alto impacto tienen, seguidos por los HCFC, los que tienen cloro. Los otros dos componentes que no tienen cloro no afectan la capa de ozono. Y el otro problema es el Global Warming Potential, o potencial de calentamiento global, que en este caso es el famoso efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto que se produce por los rayos solares, llegan a la superficie de la Tierra, calientan la superficie de la Tierra, esta irradia, ¿no es cierto?, porque se calienta, irradia energía hacia el espacio, pero estos gases que nosotros tenemos en la atmósfera, que en este caso los dibujamos como en un solo punto, pero están a lo largo de la atmósfera, ¿no es cierto?, que se encuentran en la naturaleza, que son sobre todo el dióxido de carbono, en una proporción mucho mayor, y algo de metano. Estos gases hacen que parte de esa radiación que se emite desde el planeta hacia el espacio quede retenida. Esto hace que la temperatura de la atmósfera suba. Si no existiera este efecto, las temperaturas medias serían muy bajas. Inclusive estaremos hablando por temperaturas medias por debajo de 0 grados, haciendo prácticamente insostenible la vida. Por lo tanto, el efecto invernadero es algo necesario para que exista la vida. ¿Cuál es el problema? Que debido a la actividad humana, lo que nosotros hacemos es emitimos muchos más de estos efectos, de estos gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, y lo que hacemos es, al elevar la cantidad de esos gases, ahora hay más calor que se retiene, hay menos calor que escapa hacia el espacio, y por lo tanto aumenta la temperatura media. Esto es lo que vendría a ser un efecto invernadero descontrolado en este caso. Esto es el efecto invernadero. Ahora, los GWP de las distintas generaciones, todos tienen un alto impacto, más o menos en algunos casos, siendo bajo solo los HFO, y en este caso también el amoníaco, el dióxido de carbono y demás. Y para que ustedes tengan idea de qué valores estamos hablando, en esta tabla donde podemos ver una serie de gases refrigerantes, podemos ver qué valores tienen de ODP y de GWP. Los últimos dos que ven abajo, R744 y R717, son el número de refrigerante que corresponde al dióxido de carbono, R744, y al amoníaco, R717. Como ven, el ODP es un valor que va entre 0 y 1. Los únicos que tienen un valor de ODP distinto de 0 son los gases refrigerantes. Es más, vean la diferencia entre el R22 y el R12, ¿no es cierto? El R22 tiene muy poco impacto sobre el ozono, pero lo tiene. Es por eso que fue atacado por el protocolo de Montreal. Mientras que en el GWP, el 1 es el dióxido de carbono, que es el que tomamos como punto de referencia. Y los valores que ven en los distintos gases refrigerantes son muy superiores. ¿Y esto qué significa? Como para que tengan una idea, es como si nosotros tiráramos un kilo de R427A, es como si estuviéramos tirando unos 2.138 kilos de dióxido de carbono, más o menos para que tengan una idea. Eso es lo que significa, y eso es lo que tenemos, o es lo que se apunta a bajar actualmente con las nuevas generaciones de gases refrigerantes. Acá. Ahora, esto sí es lo que es ya un poco de mercado. ¿Cómo afecta esto al mercado del 22? En este caso vamos a ver un gráfico en el cual vemos la producción y el consumo a lo largo de años de Free Industrias. El consumo del mercado más o menos anda o rondaba entre los 2.000, 2.300, depende del año más o menos, toneladas de R22, no de refrigerantes. Esto es solo para el mercado de 22. Free Industrias tenía y tiene esta capacidad de producción. Como ven, va siendo una escalinata. ¿Y esto por qué? Porque como el país es firmante del protocolo de Montreal, después de una determinada cantidad de años estamos obligados a ir bajando nuestra capacidad de producción. Desde el 2015 hemos comenzado esta bajada, por eso desde las 4.300 toneladas aproximadamente que teníamos de capacidad, la hemos bajado cada un determinado periodo de años, en este caso cada 5 años, se va haciendo un bajón. En el 2020 tuvimos un nuevo bajón, el próximo va a ser en el 25 hasta el 2030. ¿Qué impacto tiene esto? Nosotros, desde el 2015 hasta el 2025 vamos a poder cumplir siempre con el mercado. Como único fabricante vamos a poder cumplir con el mercado. Ya a partir del 2030 va a haber una escasez de 22 por parte nuestra, ¿no es cierto?, en el mercado.
Esto implica que puede haber un aumento de precio, no exclusivamente por aumento de precios de las materias primas o del costo de vida en general, sino propiamente porque puede llegar a faltar algo de 22. Estimamos que en realidad no va a ser así porque se supone que el mercado va a ir bajando y es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? El mercado de 22 se va contrayendo con el tiempo porque no hay equipos nuevos de 22. Por ejemplo, en el tema de aires acondicionados, desde el 2013 no se pueden fabricar. Por lo tanto, estimamos que no vamos a terminar teniendo una escasez porque debería ser menor ya el mercado para esa. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2030. En el 2030 sí, ya no se va a poder fabricar 22. Se va a poder comercializar hasta el 2040. Hasta el 2040 van a poderse comercializar R22, ya sea que se haya producido años antes o que sea un 22 recuperado, pero hasta esa época se va a comercializar. Obviamente en ese momento, sobre todo después del segundo o tercer año, sí, seguramente va a haber un incremento de precios porque va a ser muy poco el 22 que va dando vuelta por el mercado al no tener 22 nuevo para inyectar al mismo. Así que quede claro, hasta el 2030 se va a poder conseguir 22 sin mayores inconvenientes, sinceramente. Ya después, si bien se puede comercializar, ya va a estar más complicado el tema. Esto abre una serie de opciones, ¿no es cierto?, para todos aquellos que sean consumidores o que necesiten el 22. La primera opción es seguir utilizando el 22. A ver, hasta el 2030 lo pueden comprar sin ningún problema y se va a encontrar sin ningún problema. No solo Necton, sino de otras marcas si fuera necesario, pero van a conseguir 22. Reitero, hasta el 2030 se va a poder producir y hasta el 2040 se va a poder comercializar. El mejor sustituto del 22 es el 22 mismo, van a tener menos problemas. Y después vamos a ver por qué digo sustituto. La otra opción es comprar un equipo nuevo ya pensando en más a futuro. El gas refrigerante que use ese equipo es complicado de elegir hoy. Sobre todo acá posiblemente en Latinoamérica, porque los cambios se dan en Europa, en Estados Unidos y a veces llegan con más o menor velocidad por estos lares. Pero es algo complicado donde haya un equipo o qué gas refrigerante se puede recomendar para ese tipo de equipo. Y la tercera opción, que es muy útil para después del 2030, sobre todo, es realizar un retrofit, que es básicamente cambiar un refrigerante por otro, con todo lo que implica, desde algo muy sencillo, aunque nunca lo termina haciendo, hasta ya situaciones más complejas. Esto es, lo pongo como última opción porque es recomendable, pero yo lo recomendaría para después del 2030 y si todavía están usando un equipo que requiera 22. Nosotros hicimos una prueba de retrofit con aire acondicionado, que era lo que teníamos a mano, para ver estas opciones que yo les digo. Y estos son los resultados que obtuvimos. Nosotros hicimos pruebas con 4 gases refrigerantes, tomamos como referencia el R22. Y lo que vemos en este gráfico es, en azul vemos la potencia consumida por el equipo, en porcentaje. Y en naranja vemos la diferencia de temperatura, en porcentaje también. Esa diferencia de temperatura es entre la temperatura ambiente y la temperatura de la salida del evaporador. ¿Por qué digo que es en porcentaje? Ustedes ven los números arriba de las columnas, el de R22 pueden ver que dice 100% porque es nuestro punto de referencia. Si es más bajo, es menos temperatura o menos consumo, y si es más alto, es un porcentaje por el cual está por encima del consumo o la diferencia de temperatura, o sea que enfriaría más. Tomemos en la segunda columna, el segundo par de columnas lo vamos a dejar para el último. Tomemos, por ejemplo, la tercera, en el cual yo tengo R417B, al cual le cargamos al equipo 800 gramos. El equipo cargaba 800 gramos según datos del fabricante. Cuando nosotros cargamos 800 gramos, medimos la potencia de consumo. El consumo del equipo era un 94% de lo que consumía el equipo con R22. Muy bien por ahí. El problema radicaba en que la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y a la salida de evaporador era un 55% de la del 22, o sea, enfriaba mucho menos. Se había congelado básicamente el evaporador, por lo tanto tuvimos que incrementar el R417B que le pusimos, en este caso lo podemos ver en la cuarta par de columnas, que le pusimos 955 gramos, y ahí sí, la temperatura mejoró, estaba a un 80% de la del 22, pero también aumentó drásticamente el consumo, consumiendo un 24% más que el R22. Y así lo podemos ver tanto con
el R422, que pasó lo mismo, el R427. En todos los casos siempre tenemos menor capacidad frigorífica, de enfriamiento, y tenemos un mayor consumo eléctrico. Por supuesto, esto va a depender no solo del gas refrigerante que se ponga, sino del equipo, de cuáles sean las características constructivas del equipo y en qué zona esté, aunque no lo quieran creer. Hay gente que me ha dicho que les funciona mejor uno que otro y hay otros que justamente el inverso. Así que no hay una receta para seguir. Y ahora sí, me quiero enfocar en la columna 2, en el segundo par de columnas, en el cual hay una mezcla de R22 con R417B. Pusimos 400 gramos de cada uno. Porque hay una pregunta típica, ¿se pueden mezclar los gases refrigerantes? Como poder se puede. ¿Se deben? Esa es otra cuestión. En este caso hicimos una mezcla y como pueden ver, dio pésimo el resultado. Primero, enfriábamos un 58% de lo que se enfriaba solo con el 22 y ya con esa mínima capacidad de enfriamiento ya teníamos más consumo de potencia. Por lo tanto, bueno, ni hablemos de que en este caso, para este equipo y en estas condiciones fue pésimo el resultado de la mezcla. Es más, si ustedes mezclan gases refrigerantes, todas las herramientas que tengan para utilizar, para poder diagnosticar, no les va a servir ninguna, puesto que, bueno, no van a saber cuál utilizar, si para el 22 o para un gas refrigerante mezcla, que a su vez es una mezcla justamente, o sea que ya tenemos una enorme cantidad de gases refrigerantes dando vuelta. Bueno, en esta tabla lo que pueden ver es el resumen que yo terminé graficando en la otra, ¿no es cierto? En las cuales se pueden ver que en amarillo la potencia consumida justamente que se eleva y las diferencias de temperatura que, bueno, en el caso del 22 era la más alta. Y en cuanto a lo que afecta al medio ambiente, hay varias fórmulas. Esta es la única que yo les voy a mostrar, por supuesto, en este caso, que se llama TEWI, que tiene o implica lo que nosotros podemos hacer y lo que no, y afecta no solo los gases refrigerantes, sino todo el conjunto de la refrigeración. Este TEWI podemos ver que tiene tres términos. El primero, en los dos primeros, como ven, aparece el GWP, que era ese impacto en el calentamiento global, y nos hace implicancia a cuánto impacta en el calentamiento global el gas refrigerante, o sea, por tener el gas refrigerante fuera del equipo, que son los impactos directos. El primero es por fugas, porque todo equipo fuga, lamentablemente, y el segundo es por pérdidas de recuperación, que es cuánto recuperamos nosotros. El tercer punto es el impacto indirecto y está relacionado con el consumo eléctrico. A mayor consumo eléctrico, más impacto se tiene sobre el calentamiento global porque es como si tiráramos dióxido de carbono equivalente por trabajar. Países donde la energía depende del carbón tienen un impacto mucho mayor que países donde depende o de la energía eléctrica, hidroeléctrica o nuclear. Bueno, acá pueden ver lo que significa cada uno de los factores, ¿no es cierto? Y considerando los valores que obtuvimos nosotros en el retrofit que hicimos, y suponiendo esto, que perdemos un 1% del gas refrigerante por cada año, que recuperamos durante la vida útil del equipo la mitad del gas refrigerante para hacer algún trabajo, sabiendo que en la Argentina el factor de emisión, ese equivalente de dióxido de carbono, es 600 gramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora, y que el equipo funciona durante 6 horas al año, por 6 horas al día, durante 60 días al año, nosotros obtenemos. Me acaba de entrar. Perdón. Creo que un chico hizo una pregunta ahí por el chat, me parece, por mano. Obtenemos este gráfico, en el cual, para los tipos de gases de refrigerante, vemos cómo afecta. La emisión directa, que era por las fugas, ustedes se acuerdan que el GWP tenía valores de varios miles. Bueno, acá es bastante menor porque estamos perdiendo muy poquito. Estamos hablando de un 1%. Es más, puede haber equipos que no pierdan nada o puede haber equipos que pierdan más. Eso de la pérdida es algo, bueno, estimativo. Como ven, es bajo por ese aspecto. Si nosotros tenemos las emisiones indirectas 2, entre más recuperemos, ese valor va a ser menor.
Ahí es donde trabajamos con las buenas prácticas y bueno, acá en Argentina se complica muchas veces, pero en países del primer mundo, Europa, a esto le dan mucha más bola, y entre más bajemos eso, menos impacto va a ser, porque las propiedades esas que impactan de los gases refrigerantes, impactan si salen del equipo. Mientras esté en el circuito cerrado del equipo, no tienen sentido. Pero sí las emisiones indirectas. Las emisiones indirectas, que es lo que más importa, que está relacionada con el consumo eléctrico, es lo que hace que aumente en una cantidad importante ese impacto sobre el calentamiento. Como ven, a mejor eficiencia, o sea, a menor consumo eléctrico, ese valor baja. A mejor eficiencia de enfriamiento, ese valor va a bajar porque el equipo va a estar menos horas funcionando para enfriar lo mismo. Ese es un valor que uno no se nombra, pero que hace a la elección del gas refrigerante en muchos casos, aparte de que disminuye el costo operativo del mismo. Consideraciones respecto a estos temas. El 22 tiene un efecto sobre la capa de ozono, sin dudas, de estar superado en el sentido de que ya hay una fecha de caducidad para lo que es el 22. El retrofit se pierde eficiencia y aumenta el consumo. Eso no queda en ningún lugar a dudas. Si consideramos este efecto del TEWI, el efecto global es mayor en el calentamiento. Usando el 22 es lo más sencillo para equipos con 22 y vamos a ver un aspecto más ahora en la siguiente filmina. El retrofit es muy útil. Pasado el 2030 va a ser una herramienta fundamental, como lo es ya en países donde no se consume 22 o no se consigue o no se comercializa, como en Europa, que a partir del 2015 no se comercializó más el 22. Equipos que usan 22 no queda otra opción que usar un retrofit. Pasado el 2030, lo más seguro es tener que comprar un equipo nuevo o cuando nos estemos acercando, comprar un equipo nuevo. No pensar en comprar un equipo por más de que haya y ponerle 22. No, no. Ya podría ser un equipo nuevo pensando a futuro. Como les digo, es complicado ver qué gas refrigerante puede ser el adecuado, sobre todo en estos lares. Y un temita, que voy a matar a pájaros de un tiro con esto. El R22, como cualquier producto puro, puede recargarse en los sistemas sin que no se pueden detener. Ejemplo, los equipos en los barcos pesqueros, equipos donde tengamos material con caducidad, que no podemos dejar de enfriar porque se nos echa a perder. Mientras que los HFC de la serie de los 400, que suelen venir como sustitutos para hacer retrofit, en teoría no se pueden recargar en los sistemas. Y en caso de una pérdida se debe hacer un cargo completo. Normalmente se dice que si pierden el 25% de la masa del gas refrigerante en el sistema, se debe hacer el cambio. Si está menos de eso, una vez una recarga se puede hacer, pero no recargas sucesivas. En otras palabras, si ustedes tienen un equipo en un barco que tiene R22 y encuentran una pérdida y no la pueden solucionar ahí adentro, si lo que van a hacer es seguir recargando para que el equipo funcione y siempre va a funcionar de la misma manera. Por más de que uno recomienda, por supuesto, que siempre se debe pesar, todos sabemos que hay otros parámetros que se pueden utilizar para hacer una recarga y mantener el equipo funcionando. ¿Por qué? Porque no me puedo dar el lujo de parar y perder la carga. Lo mismo si tuviéramos un almacén frigorífico donde tengo mucho producto, mucha mercadería que no me puedo dar el lujo de parar el equipo para hacer una reparación. Con los HCFC no pasa esto, porque a medida que nosotros vamos recargando por esta pérdida, vamos a ver por qué, perdemos y vamos cambiando las características del gas refrigerante. ¿Esto cómo lo vemos? Acá tenemos un ejemplo de un R22 puro o un puro cualquiera con una mezcla. En este caso, una mezcla genérica, un producto que yo mezclé 50% y 50% de pelotitas o un gas refrigerante naranja con un gas refrigerante celeste. En el líquido, como pueden ver, que es donde vale. En el líquido es donde vale cuando ustedes les dan un refrigerante mezcla y le dicen, tiene tanto porcentaje de esto, tanto porcentaje de esto y tanto porcentaje de esto, o más, porque hay algunos que tienen hasta 5 componentes, es en la fase líquida. Es por eso que cuando lo cargan lo tienen que dar vuelta, para poder cargar la composición que el fabricante les dice. En la fase gaseosa la cosa cambia. El puro en la fase gaseosa es el mismo componente, no queda en duda. La mezcla en la fase gaseosa no va a ser ya, en este caso, por ejemplo, el que es 50-50 en fase líquida, en fase gaseosa no va a ser 50-50, va a ser otro valor. Va a depender de las propiedades de los gases, pero siempre va a haber alguno que es más volátil que el otro. Bueno,
En la fase gaseosa va a estar en mayor concentración el más volátil. En este caso, por ejemplo, el más volátil sería el componente naranja, que en la fase gaseosa lo tenemos en un 60%, mientras que en el componente azul tenemos un 40%. Por supuesto que como la fase gaseosa es muy poquita, esto no afecta a la composición del líquido prácticamente. Y de acá es lo primero que les digo. Por eso es que los gases refrigerantes mezclas se cargan con la garrafita de dada vuelta, porque si tomáramos de la fase gaseosa, no estaríamos poniendo 50 y 50, estaríamos poniendo 60-40, que no es lo que nos dijeron los fabricantes que tenemos que colocar. Por eso, si nosotros tomamos de la fase gaseosa, ¿no es cierto?, de la garrafa de 22 o del puro, y lo condensamos, ¿qué vamos a obtener? El mismo componente puro. Podemos recargar, podemos cargarlo como se nos dé la gana, de costado, mirando para abajo. Lo único que tenemos que tener cuidado es que si damos vuelta a la garrafita, no carga el líquido al compresor, asegurarnos que siempre llegue gas. Mientras que en los puros, si hacemos, mientras que las mezclas, perdón, si hacemos lo mismo y tomamos de la fase gaseosa, cuando condensemos, dentro del circuito ya no vamos a tener el 50-50 que pide el fabricante, sino que ya en la fase líquida vamos a tener un 60-40. Y eso empeora todavía en la fase gaseosa porque siempre uno es más volátil, así que ahora en la fase gaseosa ya no vamos a tener más ni 60-40, sino que vamos a tener aproximadamente un 75-25, 80-20, vaya a saber, depende del componente. Así que estas son dos consideraciones a tener. Los productos puros se pueden recargar las veces que querramos, el tiempo que necesitemos. Las mezclas, en teoría no. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando con el tiempo la composición y eso puede hacer que se afecte la performance del equipo. Por supuesto, tampoco vamos a estar recargando de por vida R22 dentro del equipo, porque primero estamos causando un daño gigantesco, nosotros, al ambiente, propiamente dicho. Yo les digo que el equipo o las propiedades de los gases no afectan al medio ambiente siempre y cuando estén dentro, pero nosotros lo estamos ventilando. Y segundo, que es extremadamente costoso en el tiempo. Va a llegar un momento en que no va a convenir recargar, sino que va a convenir parar el equipo, porque va a ser más costoso recargar que la materia que tenemos que proteger o cuidar con la refrigeración. Así que recuerden, con los gases refrigerantes puros en general, tienen una aplicación o una resistencia a la recarga que es mayor que las mezclas. Y el último punto que voy a tocar es el de seguridad. Ahora, por seguridad, normalmente ustedes les muestran estas fotos. Que yo no voy a hablar de esto, porque esto es instalación, no es manejo seguro de los gases refrigerantes, esto es manejo de las instalaciones. Ya lo van a ver seguramente con otras presentaciones que hagan acá mismo en la Expo Frío. Yo voy a hablar de los gases refrigerantes. El primer problema que pueden tener y que tienen que tener en cuenta es la descomposición. Si bien la mayoría de los gases refrigerantes que tenemos hoy, no todos, la mayoría son A1, llamamos a lo que es A1, pero son productos no inflamables, ni tóxicos, o mejor dicho, de baja toxicidad. En presencia de altas temperaturas se descomponen. ¿En qué se descomponen? En sus componentes básicos. En el caso del 22, por ejemplo, la descomposición del 22 nos lleva a ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, fosgeno y fluoruro de carbonilo. Ustedes me dirán, oh, eso es malo, es muy malo. Los ácidos, primero, que si nosotros tenemos un equipo que funciona mal por algo y demás, esa descomposición ácida a lo largo va a terminar atacando todo lo que es cañería de cobre y el equipo propiamente dicho. Mientras que el fosgeno es un producto venenoso. Es más, el fosgeno salió varias veces en el diario, accidentes con fosgeno, acá en Río Tercero hubo, y es extremadamente venenoso, igual que el fluoruro de carbonilo. Así que tengan cuidado con eso. Es más, por más de que no se produzca fosgeno, porque para que haya fosgeno tiene que haber cloro. Los HCFC no tienen cloro, pero sí va a haber descomposición en ácido fluorhídrico y en fluoruro de carbonilo seguramente. Así que con eso tengan cuidado que ambos son tan venenosos o tan peligrosos como el fosgeno. Hay que trabajar con el equipo adecuado. Esto sí, si bien forma parte de lo que vendría a ser la instalación, yo creo que, y van a ver por qué, hay que trabajar con el equipo adecuado. Por equipo adecuado me refiero a los equipos de protección personal y al herramental. Zapatos, ni hablemos, sobre todo a nivel industrial, si no, ni siquiera los van a dejar entrar. Pero aparte ustedes están manipulando equipo pesado, no sería malo tener una protección extra en los dedos. De lo más importante, anteojos, ya vamos a ver por qué. Casco, trabajamos con equipos en alturas, que se nos puede caer algo encima, hay que proteger la cabeza.
Protección auditiva, sobre todo todo aquel que trabaje en nivel industrial o a nivel comercial, se suele tener todo lo que es el equipamiento de frío en unas máquinas, en una sala de frío, y ahí, bueno, los ruidos son elevados, y bueno, no está mal proteger nuestra audición. Guantes, junto con los anteojos, el otro punto más importante para mí, para lo que es trabajar con los gases refrigerantes. Ropa adecuada, un punto por debajo de lo que es guantes y anteojos, pero es importante, ¿no es cierto? Por ropa adecuada, lamentablemente, generalmente el trabajo de ustedes, sobre todo si hacen aire acondicionado, es en zonas de calor, bajo el sol, y es incómodo muchas veces usar lo que es ropa manga larga o pantalones largos, pero bueno, eso puede hacer la diferencia entre un accidente o no. Una vez me acuerdo, yo hice cargar un aire acondicionado que tengo en casa, y en vez de venirme con un equipo medianamente, yo no digo un overall, pero sí un pantalón largo, una camisa manga larga, no, unas zapatillas, aunque sea. No, me vinieron con una bermuda a la rodilla, me vinieron con una musculosa y con ojotas. Quedaba muy profesional el trabajo, pero bueno, así es como cayó. Arnes de seguridad. No solo a nivel industrial, yo se los recomendaría que trabajen con él siempre, porque en muchos casos trabajan en altura y bueno, es una herramienta de seguridad importante para que lo hagan más tranquilo el trabajo. Y el herramental adecuado, aunque no lo quieran creer, hace que ustedes trabajen en forma más segura. ¿Y por qué yo les digo de todo este equipamiento? Sobre todo porque les digo de los lentes, de los guantes y de la ropa. Los gases refrigerantes tienen temperaturas de ebullición muy bajas. Temperatura de ebullición es la temperatura de evaporación, pero cuando la presión es atmosférica. Acá pueden ver, son todas extremadamente bajas, estamos todos por debajo de los 20 grados bajo cero, muy por debajo en algunos casos. ¿Y esto qué implica? Esto nos puede llevar a lo que se llama una quemadura criogénica. Muchas veces cuando estoy en vivo, algunos se han quemado, otros creen que se han quemado. Porque quemarse con una quemadura criogénica es esto que ustedes ven. Esto es una quemadura por líquido, es decir, líquido que cayó a la mano. Si se queman con la fase gaseosa se va a enrojecer, pero no es lo mismo. Si les cae líquido, lo que van a sufrir es esta quemadura criogénica, que suele ser peor que una quemadura normal, y esto implica un mes de mínimo, un mes de parada, de que no van a poder trabajar. En muchos casos, nosotros hemos tenido, no estamos libres lamentablemente de accidentes, y vean por qué yo digo lo que es las manos y los ojos, lo más peligroso, ¿no? Sobre todo a la vista. En el caso de un tobillo, si hubiésemos tenido el pantalón adecuado, no hubiese pasado eso. Pero en planta hemos tenido nuestros accidentes, eso es imposible de evitar. Pero en la planta eso implica que el operario se va a su casa, está un mes parado, pero se le paga el sueldo. En el caso de la gran mayoría de ustedes, o de aquellos que trabajen con esto, no van a tener esa oportunidad, simplemente no va a ingresar dinero y bueno, todos los problemas que eso puede acarrear, aparte que van a estar metidos 24 horas dentro de la casa, con todos los demás problemas que pueden acarrear. Actualmente le tenemos que dar más bola a esto. Esta es, según otra normativa, no la ARI, sino la normativa ASHRAE, normativa, la organización ASHRAE. Se clasifican los gases refrigerantes según una letra, 2 letras y 3 números. Bueno, hay más letras, pero bueno. Según la toxicidad, los dividimos en 2 categorías, de baja toxicidad y de alta toxicidad. A, baja toxicidad, B, alta toxicidad. El ejemplo, el grueso de los 400, el R22, son todos A, baja toxicidad. Como ven, digo baja toxicidad y no toxicidad nula. Esa baja toxicidad está medida en bajas ciertas condiciones, pero no es como para que ustedes agarren, como salió un video en internet una vez, y no sé por qué, que estaban con la garrafita de 22 y oliendo 22. No me pregunten por qué efecto hace, yo no lo pienso hacer, pero es baja toxicidad, no nula. Y alta toxicidad, amoníaco, dióxido de azufre, como veíamos en el momento. Esos son de alta toxicidad. Y se los clasifican por 3 números, 1, 2 y 3, según la inflamabilidad, siendo 1 no inflamable y 3 muy inflamable. El 22, el 410, A1. El R600, el R290, R600, R600A y 290 son 3. En el medio tenemos una categoría que es ligeramente inflamable, que a su vez se la subdividió
en dos. A2 light, podríamos decir, y A2, que son levemente inflamables. Ejemplos de A2L. El R32 es un A2L. El R1234 y F, que está muy en boga por el tema de los automotores, como reemplazo del 134, es un A2L. Son gases que yo tenía en su momento un videito, pero lo pueden buscar por YouTube. Hay videitos de esto, en el cual pueden ver que, a diferencia de un A3 como el propano, que uno lo prende y es un soplete, el A2L, si se saca el elemento ignitor, se apaga, no puede sostener la llama. Eso no implica que ante un accidente y tengamos una cortina cerca del aire acondicionado y haya una llamita, se prende fuego todo, ¿no? Pero es muy poco probable, porque no puede sostener la llama y se deben dar ciertas condiciones de energía y de composición para que se prendan fuego. Es difícil que lo hagan, pero no imposible. Por eso hay que tener mayores cuidados. Es más, el R32 estoy seguro que por características va a funcionar en un equipo que tenga 410. Uno podría decir es retrofit, o se podría llegar a ser un retrofit. Sí, pero el equipo seguramente no va a tener las normativas de seguridad como para poder cargarle R32. Sí por características semejantes de presión, pero no por aspectos de seguridad. Como por ejemplo el R410 nunca puede ir en un equipo de R22 porque las presiones son muy superiores y ahí sí ya estaríamos haciéndole un daño al equipo. También hace referencia a la seguridad el manejo de los envases. Hay diferentes tipos de envases, cada uno tiene sus características. ¿Y cuál es el problema con los envases? Primero hay que tenerlos alejados de las fuentes de calor. La presión dentro de los mismos es por encima de la presión atmosférica y depende de qué temperatura esté en el ambiente. Por lo tanto, entre más fresco esté, mejor. Alejémoslo de las fuentes de calor. Verificar el estado, si tienen óxido o no. Si fuera necesario calentarlos, hay casos en los que si está muy fresco en la zona, hemos sacado producto de adentro, se ha enfriado, no tenemos buena evaporación, bueno, se les puede dar un poco de calor. ¿Cómo? En un baño María, metiéndolo dentro del agua. Nunca con un soplete, que lo ha habido, sopleteando el envase para que se eleve la temperatura. Esto ni hablemos de que no. No usar para propósitos a los que no fueron destinados. No rellenar envases catalogados como desechables. Primero, porque es peligroso. Son envases que son mucho más finitos. Si ustedes quieren rellenar, compren la garrafita rellenable. Van a hacerse un favor ustedes y aquel que lo rellena, sobre todo. Los otros, aparte, tienen una válvula de seguridad, ¿no es cierto?, que se tiene que bypassear para poder cargarlo. Al bypassearla es meterle una lámpara adentro y levantar la válvula, aparte de que la van a estar dañando, y a la larga eso va a terminar perdiendo y ustedes pierden plata. Almacenar en lugares bien ventilados. Si hay una pérdida, y ustedes tienen bastante, el gas refrigerante en ese momento va a ser gaseoso, es más pesado que el aire, se va a quedar abajo. Si bien puede llegar a ser de baja toxicidad, en el caso del 22, pero desplaza el oxígeno, va a haber menos oxígeno para respirar, se van a sentir mareados. En ese caso, ventilar bien la zona. No dejarlos expuestos al sol. Ustedes vieron que cualquier metal al sol quema cuando ustedes lo tocan. Bueno, todo ese calor extra, aparte de la temperatura, todo ese calor, esa energía extra que el sol le está brindando, va a hacer que eleve la temperatura, la presión interna, porque se eleva la temperatura interna del gas refrigerante, haciéndolo muy peligroso. Justo con eso, tampoco dejar los envases dentro del auto y el auto abajo del sol. El auto es un ejemplo de efecto invernadero. Posiblemente se les refrigere el auto si está ahí, pero aparte de refrigerarse el auto, posiblemente se les destruye internamente. La mayoría no son inflamables. La presión que generan sí aumenta drásticamente con la temperatura, generando un riesgo de explosión, sobre todo si puede llegar a fallar el aspecto o las válvulas de seguridad. En el caso de las DAX, de las garrafitas, vieron que tiene un disco. Bueno, pero por ahí eso se va a romper y también va a generar daño. En este gráfico ustedes pueden ver cómo varía la presión dentro de los envases o dentro de los equipos, ¿no es cierto?, de distintos gases refrigerantes con la temperatura. A la izquierda pueden ver la presión en bar, es lo que va a marcar un manómetro, ¿no es cierto?, bar manométrico, mientras que en la derecha, para los que estén más acostumbrados a los PSI, en PSI. Y en grados centígrados en el eje de las X. Como ven, todos aumentan de forma importante con la temperatura. Siendo 50 grados, normalmente una temperatura que si ustedes agarran las garrafitas, las latitas,
y un día están sin nada que hacer y se les ocurre leer lo que dice ahí atrás, van a ver que siempre se nombra 50 grados. Más o menos, esa es la temperatura tope. Por encima de eso es donde ya van a empezar a actuar los elementos de seguridad o, en caso de que no los tengan, donde ya se puede llegar a poner en peligro el envase propiamente dicho. Y respecto a la recuperación, no vamos a hablar de la recuperación, es lo último que toco. Es simplemente mostrarles un tema que una vez me habían preguntado: si nosotros no podemos recargar las garrafas, ¿cómo vamos a hacer a recuperar? Bueno, la respuesta es que no se recupera el gas refrigerante así. Si yo les digo que no se puede recargar, menos que menos recuperar, porque recuperar implica usar una máquina que tiene un condensador pequeño, que se calienta bastante, que levanta la presión. Aparte de que no van a poder entrar nada porque tenemos una válvula de protección ahí, o una válvula de seguridad. Lo correcto es no usar un envase que no fue diseñado para eso y usar un envase diseñado para la recuperación, que es una garrafita recargable de un espesor importante y que fue diseñada exclusivamente para esta misión. Gente, yo termino con esta presentación de estos distintos temitas, así como un poco de refrigeración, un poco de mercado, un poco de seguridad. Espero que les haya sido útil. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Si tienen alguna pregunta, es ahora el momento, y si no, va a pasar el momento. Así que... Bueno, muchas gracias por su presentación, Mariano. Si quieren, como mencionábamos al principio, pueden utilizar la opción de levantar la mano para permitirles hablar, y si no, puede ser escrito por el chat o por la opción de preguntas y respuestas. Yo voy a dejar de compartir. Si surge alguna duda. Bueno, creo que no. Quedó como bastante Parece que no. claro. Suele pasar en todas las explicaciones y en vivo también. Bueno, acá José Serrano agradece lo claro de la exposición, así que supongo que como para él fue para todos. Esperemos. De igual manera, nosotros nos podemos quedar un ratito más con la presentación abierta por si surge alguna duda, pero queríamos agradecerle a usted, Mariano, y por la presentación, por y a favor. todos los que participaron. Les recordamos que esta presentación va a estar disponible en nuestra página de Facebook, Expo Frío Calor, y en nuestra página de YouTube también, que es Expo Frío Calor también, por si quieren volver a verla. Así que por ahora todo muy interesante, muchas gracias, un saludo a Ariel Gutiérrez. La idea es que quede claro, ¿no? Muy claro, y todos lo mismo, así que fue muy clara. Ahí te saludan, Juli. ¿Cómo? Perdón. Ahí te estamos saludando a vos. En el chat, que los estoy viendo. Claro, gracias por la presentación. Bueno, genial. Cualquier cosa igual, bueno, está el mail y nosotros le enviamos la información a Mariano. ¿Vale? Bueno, gente, si no tienen dudas, él lo hace más cómodo este sistema de charlas. Nadie se mueve. Claro. Ahí está. Bueno, vamos cerrando, y cualquier cosa, cualquier consulta se la enviamos a Mariano. Gracias por mail. Luego. Dale. Claro. Vos tenés mi mail, Julia, así que no hay problema. Exacto, sí, se lo pasamos después, cualquier duda que por ahí después de la charla surge. Así que bueno, muchas gracias, Mariano, por su presentación y por participar. No, por favor, Juli. Nos estamos viendo y ojalá que nos veamos en junio del año que viene. Capaz que estoy yo por aquellos lados. Esperemos que sí. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. No, gracias a todos. Hasta luego.